Básicamente se pueden encontrar tres raigambres de la hermenéutica en el mundo antiguo. Lo que podemos llamar la raíz heracliteana, es decir, la raíz en Heráclito, la raíz socrático-platónica y la raíz aristotélica. Heráclito constituye una fuente del pensamiento hermenéutico, en varios sentidos, pero quizás en el sentido en el que más radicalmente lo constituye es porque en el pensamiento de Heráclito se matiza y se reflexiona a fondo las implicaciones de esta conquista del pensamiento griego de superar la indiferenciación mítico-mágica entre palabras y cosas. En el pensamiento antiguo, el reconocimiento del logos en el lenguaje permite sustentar una diferenciación entre las palabras y las cosas que no estaba del todo presente en el pensamiento mágico. Pensamiento mágico quiere decir pensamiento prelógico, prelogos. La identidad, la relación entre palabras y cosas en el pensamiento prelogos es directa. Las palabras actúan sobre las cosas, es una fuerza, la palabra misma es una fuerza que interviene en el mundo, es una fuerza natural, digámoslo así. La conquista del logos en el pensamiento antiguo es el reconocimiento de esa distancia entre las palabras y las cosas. Fundamentalmente es el reconocimiento de que el lenguaje configura un territorio de significación y de conceptualización del mundo. Y entonces es un reparar sobre las posibilidades del lenguaje para generar concepto. Es decir, idea, representación del mundo. Esta conceptualización permite identificar, digámoslo así, la legalidad del mundo. Esa es la investigación de la naturaleza. La investigación de la naturaleza es el reconocimiento de las leyes y las reglas que gobiernan el mundo natural. Posible a través de un proceso de clarificación, de distinción entre la palabra y las cosas y de identificación y progreso del logos, del concepto sobre el mundo. Lo que hace Heráclito es que señala un engaño posible, una perplejidad, un costo de esta clara separación. Fundamentalmente, la idea de que el aislamiento de la palabra impide identificar, reconocer la continuidad de la cosa en el mundo. En otros términos, lo que está advirtiendo Heráclito es el riesgo de la atomización y el riesgo de la abstracción. El proceso de construcción del logos, el proceso de construcción del conocimiento como conocimiento gobernado por principios lógicos y sistemáticos que se alcanza desde la antigüedad griega, en la que se despeja el pensamiento mítico de este conocimiento fundado en la coherencia de la razón, ¿verdad? Es una anticipación de la ilustración ahí. Y por otra parte, en la capacidad que este recurso más claro, organizado del pensamiento tiene
para reconocer las reglas del mundo, las leyes de las cosas, digamos, es un movimiento progresivo de abstracción, ¿cierto? Pero en ese movimiento progresivo de abstracción, Heráclito identifica el riesgo de separación de la cosa pensada de la cosa ontológica. ¿Sí? Que quizás se podría perfilar de dos maneras. Por una parte, en el encantamiento que produce la unidad lingüística, diríamos nosotros, como totalidad, ¿verdad? Piedra, árbol, montaña, gato, persona, son entidades simbólicas que tienen una clara delimitación y una autonomía. Lo que está advirtiendo Heráclito es que en esta conquista del lenguaje también está el costo de arrancar esos elementos de su continuidad, de su pertenencia. Porque no vamos a tener nunca, en el mundo, digamos, no tenemos nunca árbol. Esto es un elemento que está presente en Heráclito y que va a desplegarse a través del tiempo, va a aparecer en Schleiermacher, y especialmente yo creo, es algo que me parece implica un trabajo profundo y muy complejo, pero yo creo que aparece con mucha claridad en la idea del mundo, del ser ahí, de Heidegger. Ya tendremos oportunidad de regresar a eso, de la pertenencia y de la continuidad, ¿no? Esto es otra forma de decir y de señalar el riesgo de la abstracción, ¿verdad? Es a la vez un logro, pero a la vez es un obstáculo, ¿verdad? Es complejo, digamos, ahí está haciendo un señalamiento de lo más profundo y de lo más complejo el pensamiento heraclitiano. Una segunda raíz fundamental es lo que podríamos identificar en el pensamiento socrático-platónico, el pensamiento de Sócrates y de Platón. Pero el pensamiento de Sócrates y de Platón respecto al diálogo. Sócrates da ustedes saben, como muy bien lo han estudiado, que la obra platónica y socrática se resuelve en diálogos, en conversaciones, ¿no? Y ahí, digamos, en ese sentido, una primacía sobre la pregunta. La pregunta es el elemento que desencadena el conocimiento, que produce el conocimiento. O sea, hay un énfasis fundamental en la interrogación como elemento clave para la construcción del conocimiento y como elemento clave para la interconexión entre los seres humanos. Entonces, la pregunta tiene, digamos, estas dos valencias. La pregunta es el recurso para construir el conocimiento, para producir el conocimiento, y a la vez la pregunta es el principio de articulación, de conexión, de sinergia entre los seres humanos. Esto plantea para el trayecto y para el proyecto hermenéutico el reconocimiento de que a la base de todo pensamiento o de todo conocimiento se encuentra un sistema de preguntas y respuestas. Que hay una cualidad esencial del pensamiento, que hay una condición del pensamiento móvil, definida por el diálogo. Y eso es interesante porque esto pareciera ser, digamos, la forma del proceso del conocimiento en Sócrates es un principio crucial, más allá incluso del propio Sócrates. En Sócrates es una técnica, la mayéutica, ¿verdad? Es una técnica, pero lo importante está más allá de la técnica.
es lo que devela la técnica, es el conocimiento que se muestra a través de esa técnica. Entonces, el diálogo, la interrogación permanente de Sócrates a sus informantes, es un diálogo en el que se va reconstruyendo, o más bien, en el que va aflorando, en el que va emergiendo una verdad anterior a los hombres en diálogo. Una verdad esencial, definitiva, inmutable. Pero la forma del diálogo, la forma de la conquista de ese conocimiento es lo que posteriormente ilumina la condición misma del conocimiento. Si miramos a Sócrates, no por su contenido, sino por su forma, encontramos la clave hermenéutica. A través de la conversación hallamos la ruta para dilucidar, para comprender.